Bueno, vamos a empezar con un poco de retraso para variar, con el caso de la MV, de la Empresa Municipal de la Vivienda de Madrid, y a cargo de Juan Risueño, que es jefe del Departamento de Rehabilitación Privada de la MV. Muchas gracias por venir. Gracias. ¿Empiezo ya? Pero... Sí, empezamos. Bueno, buenos días a todos. Soy, como me han presentado, Juan Risueño, llevo el Departamento de Rehabilitación Privada de la Empresa Municipal de la Vivienda. Estaba previsto que también acudiera a esta jornada Agustín Arroyo, el director de rehabilitación, pero el trabajo tan intenso que tenemos en estos momentos lo ha impedido. Yo voy a hablar de la experiencia de la rehabilitación en las áreas. Y de esa experiencia lo que pretendo es que se puedan aportar datos y cuestiones importantes al debate. El centro histórico de Madrid, pues igual que los centros históricos de todas las ciudades, yo creo, antes de la instalación de los ayuntamientos democráticos, estaba realmente en situación de abandono, carecía de un plan integral de actuación, y uno de los objetivos fundamentales de los primeros ayuntamientos era promover la recuperación del centro histórico a la vista del gran potencial a todos los efectos sociales, económicos, urbanísticos que presentaba. La situación del centro histórico de Madrid en 1987 lo refleja este plano, en el cual están marcados con diferentes tonos de intensidad, de mayor a menor, las zonas con el estado de edificación de peor a mejor estado de conservación. Este plano es el reflejo de la situación del centro histórico, que era una situación de poco trabajo en la conservación de los edificios, de abandono de los espacios públicos, también de una poca productividad del comercio minorista y, por último, un envejecimiento de la población y desalojo también y desplazamiento de las clases populares del centro. Antes de la intervención que se produce en 1994 con la primera declaración del área de rehabilitación en Madrid, la Empresa Municipal de la Vivienda empieza a introducir la rehabilitación en determinadas actuaciones de rehabilitación dispersa y aislada y otras actuaciones emblemáticas en el centro como Plaza Mayor, Atocha, Conde Duque y San Ildefonso, en los cuales se va introduciendo el tema de la rehabilitación y recuperación del centro histórico entre las cuestiones a tener en cuenta en la ciudad. En 1994 se produce el primer convenio de cooperación entre el Ministerio de Vivienda, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento para la rehabilitación del centro histórico. Ese primer convenio introduce las aportaciones de las tres administraciones, la municipal exclusivamente los espacios públicos y la estatal y autonómica para la rehabilitación de edificios y viviendas. Esa primera declaración, ese primer convenio, declara tres áreas que son la del 2 de Mayo, el área de la Plaza Mayor y sus aledaños, accesos, y el área de Plaza de la Paja, Plaza de los Carros y Plaza del Alamillo. A ese primer convenio, en el que se declaran estas tres áreas, se une más adelante el eje de Foncarral y el eje de la calle Mayor y el área de Lavapiés, que está en el sur de lo que es el centro histórico, marcada ahí en amarillo. Los instrumentos urbanísticos que había en ese momento, las ordenanzas, eran escasos. En 1982 se aprobó la primera ordenanza municipal de ayudas, en el 84 hay una nueva ordenanza, en el 83 hay un Real Decreto del Ministerio en el que introduce el concepto de áreas de rehabilitación y de fomento de la rehabilitación privada, y en 1977 hay una incorporación del bien de interés cultural por el centro de Madrid. Estas operaciones primeras emblemáticas, digamos, que comienzan a introducir el concepto de rehabilitación en los ciudadanos, en los poderes públicos y en los administrados de la ciudad, pues son algunas de estas en las cuales hay una renovación de las infraestructuras, una intervención en los accesos de Plaza Mayor, de la misma plaza con la recuperación de los revocos, y otros ejemplos como la Plaza La Paja, la plaza del Ministerio de Santa Cruz, y algunas medianerías como la Plaza de los Carros. Otras actuaciones también emblemáticas fueron el 2 de Mayo y las calles aledañas al mismo área. ¿Cómo se inicia la gestión de las áreas de rehabilitación? El inicio de la gestión, el involucrar a los vecinos en el proceso de rehabilitación era lo fundamental. El objetivo de estas áreas era la recuperación del centro histórico, la recuperación de los espacios urbanos, la recuperación de la edificación,
la recuperación, por lo menos, o revalorización del comercio. Y lo que era importante es que los ciudadanos participaran de ese objetivo, ¿no? Entonces, la gestión se introduce fundamentalmente con dos aspectos. Uno, primero, que es una labor de difusión de las ayudas a través de reuniones con las asociaciones de vecinos, de comerciantes, comunidades de propietarios, para contarles las bondades del proyecto y el alcance de las ayudas. Las ayudas iban de un 30 o un 60% del presupuesto protegible por vivienda. E igualmente introducir algunos instrumentos como fueron los programas de adecuación arquitectónica, que eran actuaciones que dentro de cada área se elegía a lo mejor una calle, una plaza emblemática en las cuales la Administración hacía un proyecto de recuperación exclusivamente de imagen urbana, es decir, de fachadas. Y con ese proyecto se presentaba a las comunidades respectivas diciendo: yo te hago el proyecto de fachada, de rehabilitación de fachada, a cambio de que tú, mediante un convenio, me garantices que vas a intervenir en la rehabilitación de los elementos comunes del resto del edificio, con las ayudas correspondientes establecidas en el convenio, en la norma de procedimiento. Este instrumento sirvió para que muchas comunidades se animaran, a la vista quizás de lo interesante que era de la oferta, y a su vez se extendiera por simpatía a otros edificios y vecinos de los ámbitos cercanos, tanto acogidos al programa normal de ayudas a todos los elementos comunes o algunos dentro también del programa de adecuación arquitectónica. Otro instrumento que funcionaba bien en paralelo era la actuación en los espacios urbanos, pues la renovación de los espacios urbanos, de las vías públicas, la renovación de las infraestructuras servía para que, digamos, los vecinos, repito, fueran animándose con el cambio y transformación del centro histórico. El proceso ya de la puesta en marcha de cada comunidad era que cada comunidad pedía un informe técnico a la empresa municipal de la vivienda. Ese informe técnico se daba lugar a un estudio de patologías y ese informe, que tenía este formato, que luego se traducía en una relación de obras obligatorias a la que debían acogerse las comunidades para poder tener las ayudas. Y una vez que las comunidades recogían ese informe técnico, lo asumían y en su caso querían seguir con el proceso de rehabilitación, encargaban a sus arquitectos, a los arquitectos que ellas contrataran el proyecto, y luego más tarde la empresa constructora también que ella contratara pues, la contratación de las obras. Las intervenciones que eran exigidas y obligatorias en estos informes técnicos eran pues, las obras de adecuación funcional y estructural del edificio, entre otras cubiertas, fachadas, estructura, saneamiento, renovación de instalaciones eléctricas y la red de accesos también, todo el tipo de fachadas, a patio y maderería. Esas obras eran las obligatorias, las que intentaban alcanzar esa adecuación estructural del edificio. El aislamiento térmico, que lo pongo ahí, y porque sé que el tema de la rehabilitación energética habrá que tocarlo de alguna manera más adelante, se exigía solo en el caso de que sobre algunos elementos de esa envolvente del edificio, como la medianería o la cubierta, hubiera que intervenir, y en paralelo se exigía que se aislara debidamente. Y otras obras subvencionables, pero no obligatorias, eran por la instalación de ascensor, el aislamiento térmico y acústico, placas solares, instalación de calderas centralizadas, etc. Estos son algunos ejemplos que, bueno, para ilustrar el alcance de la rehabilitación del centro histórico, edificios en el estado anterior y posterior. Este edificio de la Plaza de la Cruz Verde, que sufrió un atentado en antes y después. Otro edificio de la calle Amparo, que se rehabilitó, con ayudas públicas en su totalidad, porque lo compró la empresa municipal de la vivienda. Es una corrala. Más adelante tocaré un poco el tema de la infravivienda, aunque sea de manera puntual. Intervenciones como son la introducción de ascensores en patios. Este es un ejemplo de un edificio de Tetuán. Otras intervenciones en corralas. Esta es una corrala de la calle Tribulete, que bueno, tenía un núcleo de aseos comunitario que veis ahí a la derecha de la imagen de arriba. El nuevo núcleo que se incorpora es un ascensor una vez rehabilitado el inmueble. Introducción de elementos de accesibilidad en inmuebles, tanto por escalera como por patios. El tema de la inclusión del ascensor en las escaleras tiene el fuerte, no rechazo, pero bueno, sí por lo menos la fuerte exigencia de la Comisión de Patrimonio, que primero exige que se coloque el ascensor en patios o a través de las viviendas, y solo si eso no es posible, en última instancia se permite que se coloque en la escalera cuando estas son protegidas. Otros ejemplos de intervención en edificios, en restauración de los elementos de fachada. Este, por ejemplo, es un ejemplo de un programa de adecuación arquitectónica de la calle Fuencarral, en el que se recupera la fachada, los machones en planta baja del edificio. Otro ejemplo también del mismo caso. Ejemplos varios de actuación en la red de accesos, instalación de ascensores y escaleras.
y elementos constitutivos de las fachadas que componen la imagen de la ciudad. Hemos sido muy beligerantes en estos temas de patrimonio. La propia normativa municipal, de alguna manera, pues, lo exige en el título de conservación del patrimonio, pero sí hemos luchado en que todos estos elementos de grafiados o aleros, cornisas, rejerías, ventanas, mirados, etcétera, se mantuvieran y se restauraran debidamente. Así como pues, otros elementos que constituyen la imagen de la ciudad, como las portadas y plantas bajas de los edificios. Aquí sí había que luchar mucho con comerciantes y usuarios de los locales que a veces pues, se resistían a cambiar pues eso, un buen escaparate del local, si con ello perdían capacidad de presentación a la calle. Y en ese caso, pues, bueno, estirábamos hasta donde se podía el expediente de ayudas a los efectos de poder facilitar al final la intervención y conseguir el objetivo deseado por todos. En todos estos casos siempre ha primado el objetivo de rehabilitación frente al procedimiento administrativo, es decir, que sacrificamos el procedimiento administrativo, la ley de subvenciones en algunos casos, a los efectos de que realmente la rehabilitación llegara a buen puerto. Este luego también es un ejemplo ya de intervención en los espacios públicos, en los que también se intervenía en todas las áreas de rehabilitación y creo que se ha hecho un buen trabajo en ese sentido. Y bueno, este es el mapa de rehabilitación del centro histórico en el 2011. En este mapa, las zonas que están en azul son las que ya se han finalizado, las que están en rojo son las que están actualmente en marcha y solo las que están en verde son las que están propuestas. Quiero con esta relación entre el espacio, entre el área del centro histórico que mostré al principio, que era el estado de conservación, que está a la derecha, y el área de la situación actual del centro histórico, que casi todas las zonas en las que realmente había un mayor déficit de estado de las viviendas, como aquellas que estaban marcadas en rojo en el plano de la derecha, están rehabilitadas a salvo de algunas actuaciones más localizables en la zona de embajadores en las cuales no se ha intervenido. Estas áreas que están en verde se pidió su declaración a la Dirección General de Patrimonio, de Arquitectura y Vivienda de la Comunidad de Madrid, pero realmente no han optado por la declaración de las áreas y, por tanto, están en suspenso y no sabemos en qué trámite están, pero en principio parece que está paralizado el tema de la posible nueva declaración de áreas de rehabilitación. Voy a hacer un pequeño apunte también sobre la infravivienda en la PIES. La PIES que se declara en 1997, que se inicia la gestión de ayudas en ese año, tiene entre sus objetivos, aparte de la recuperación de su edificación y de los espacios urbanos, la erradicación de la infravivienda. Este es un objetivo que está en la propia normativa de procedimiento de ayudas, pero quizá le faltaba ese análisis previo y ese análisis de los instrumentos con los que se contaba para realmente conseguir esa erradicación. En 1997 se aprueban las nuevas normas del Plan General y, en ese sentido, había un aspecto interesante que era que en el título cuarto también, para rehabilitar un edificio se exigía que se respetaran los patios azules o que se recuperaran los patios azules que estaban marcados en los planos de análisis de la edificación, en los cuales, digamos, de alguna manera se esponjaba la edificación y se eliminaban mucha de la superficie edificada de estos edificios. Esa ambigüedad, porque decía que cuando se rehabilitaba un edificio se exigía esa recuperación de patios azules, ambigüedad en cuanto a cuál era el alcance exacto de lo que es rehabilitación, pues impedía tener un instrumento realmente más ejecutivo para conseguir estas operaciones. Por otra parte, la definición de infravivienda tampoco estaba recogida en la normativa. La normativa establecía que una vivienda mínima debía tener 25 metros cuadrados en un espacio único, incluyendo baño aparte, o bien 38 metros cuadrados si tenían tenido una habitación aparte de ese espacio único más el baño, pero lo decía como vivienda mínima. También dice que la altura mínima debe ser 2,50 o que debería disponer de un cuarto de aseo, indudablemente. Pero solo la infravivienda viene definida o viene de alguna manera referida en la Ordenanza de Conservación y Rehabilitación de las Edificaciones, que establece entre las órdenes de rehabilitación, en las posibles órdenes de rehabilitación, la erradicación de la infravivienda, considerando a esta la que no cumple condiciones mínimas de 25 metros, condiciones de vivienda exterior, en cuanto a las condiciones que se exigen a los patios interiores, higiénicas y de ventilación y de superficie, altura de 2,50 o disponer de cuarto de aseo. Esto hace que en la PIES, realmente, si se analiza lo que es infravivienda, estos efectos,
el 40% de los edificios del área tenían infravivienda, por lo menos puntual. En algunas subviviendas no cumplían condiciones de vivienda interior o vivienda por superficie o ya por baños y aseos. Esta situación hace que de las 22.000 viviendas del área, 16.500 de las 16.500 que estaban en edificios con infravivienda, 8.900 eran infraviviendas, a los efectos de infravivienda puntual. Lo que determinamos cuando empezamos a trabajar el tema de la infravivienda en Lavapiés fue que consideramos que un edificio era infravivienda en su totalidad y, por lo tanto, deberíamos luchar por su erradicación cuando al menos el 50% de las viviendas tuvieran menos de 25 metros cuadrados y, además, fueran viviendas interiores. Una condición u otra, o fueran menores o, además, no se hacía falta que fueran conjuntamente, sino que no cumplían una sola de estas dos condiciones. La realidad del área era que esta exigencia iba a marcar a muchos edificios y, por lo tanto, había que rebajarla. Al final se estableció que deberían tener o simultáneamente no cumplir las condiciones, es decir, o que tuvieran menos de 25 metros cuadrados o que no fueran viviendas interiores. Estos son unos ejemplos de infraviviendas en Lavapiés, donde se ve pues, el núcleo de aseos comunitario con sus vacantes en el patio de parcela. Algunas viviendas pues, con su inodoro dentro de la cocina o al lado de la cocina, al lado del cuarto de baño, a una altura de esas condiciones en la buhardilla. Otros ejemplos también del inodoro al lado de la cocina. Es importante señalar aquí también hasta dónde debemos llevar con nuestra propuesta de intervención o de mejora de estas condiciones de habitabilidad. Yo recuerdo una de las primeras visitas que hicimos, recorriendo las infraviviendas en toma de datos y demás, ver en una vivienda de 16 metros cuadrados eran no más, que tenía su baño al lado de la cocina, una cama y una mesa camilla, donde vivía una señora de 60 años y su madre de 80 y tantos. Y las pobres, muy asustadas, nos decían que qué íbamos a hacer, que para ellas eso era un palacio. Y realmente uno se pensaba y dice, bueno, yo le puedo llegar a hacer entender que hay palacios mejores que estos y a lo mejor lo entiende, ¿no? Pero a lo mejor trasladarle a otro palacio mejor no sabemos si lo que supone ese traslado de traumático para ellas, en este caso, ¿no? Tendría que considerarse. Entonces, bueno, lo que estamos hablando, lo que se ha comentado en estas presentaciones anteriores de reconsiderar hasta dónde debe llegar la intervención y cuáles son los objetivos y los criterios que deben adoptarse para determinadas actuaciones es muy, muy importante. Otros ejemplos de corralas, pues bueno, con sus apuntalamientos y patios sin condiciones higiénicas y sanitarias. Y una vez iniciado todo ese análisis de los edificios, se eligieron como 10 ejemplos para hacer una propuesta de intervención de acuerdo a esa condición del artículo 4.320 de los patios azules. A la izquierda se refleja cuál era el estado actual de la edificación y a la derecha se recogería una propuesta de intervención, pues abriendo ese patio azul, abriendo patios, reduciendo el número de viviendas y, por lo tanto, favoreciendo que si esa operación se repitiera a lo largo de la manzana se consiguiera un patio con unas ventilaciones adecuadas y se redujera el número de viviendas que no cumplieran unas mínimas condiciones de habitabilidad. Puede decirse que, a pesar de esto, ninguna de las operaciones que planteamos en este sentido de realización con una comunidad de propietarios, propiedad del inmueble, que no comprara la AMU, que no fuera público el edificio, se consiguieron llevar a cabo. Es decir, era complejísima la actuación. Se llegó a hacer una tabla de cálculo en que se pusieran, si de 20 viviendas quedaban 10, pues esas 10 que desaparecían, habría que dar una solución a sus habitantes, era pues el que permutaban metros por metros en el caso de que preferirían irse del inmueble y no necesitaran otra vivienda de realojo a precio de mercado. Se le permutaba por otra vivienda de realojo. A los que permanecían y perdían metros porque a lo mejor había que ceder a las viviendas interiores, se les indemnizaba por esos metros. A los que ganaban metros también pagaban por la rehabilitación y también por los metros que ganaban. De tal complejidad que al final, bueno, era imposible llegar al acuerdo, entre otras cosas también porque las situaciones de cada caso, ¿no? Pues había títulos de dominio a lo mejor que no estaban recogidos, o había cargas vigentes en registro, o hipotecas, o inquilinos que no estaban de acuerdo con los propietarios, o viceversa. Entonces, el acuerdo unánime que se exigía para esa operación fue imposible de conseguir. Entonces, las operaciones de erradicación de infravivienda que se han conseguido han sido con la compra de edificios por la Empresa Municipal de la Vivienda o la Comunidad de Madrid. Se han comprado 26 edificios. Aquí hay dos ejemplos, pues que de 23 viviendas iniciales se convierten en 11 viviendas resultantes. Edificio que se rehabilita, se compra y luego ya pues se sirve de realojo a ocupante del propio edificio, o en su caso, si no, en este caso me parece que en todos los casos
todos los que ocupan el nuevo edificio eran habitantes o ocupantes del edificio anterior. O este otro que de Amparo 62, que era el ejemplo que había puesto antes también, que de 42 viviendas iniciales salen 16 viviendas resultantes. El nivel de reducción del número de viviendas es muy significativo, ¿no? Entonces, realmente estas operaciones solo salían con ese coste de la compra del edificio por la Administración y la rehabilitación posterior y puesta a disposición de los vecinos de las nuevas viviendas. Bueno, ahora voy a pasar a todas las viviendas todos los edificios de los que he hablado antes están dentro del centro histórico, pertenecen a áreas del centro histórico. Solo 3 áreas de las que ha llevado la gestión de la empresa municipal de la vivienda no están dentro del centro histórico, que son La Lipa, San Cristóbal de los Ángeles y Ciudad de los Ángeles. Estas 3 áreas responden a un objetivo diferente al del centro histórico. El centro histórico quizás lo promueve, lo impulsa la Administración. Estas 3 áreas periféricas, digamos, los impulsa asociaciones de vecinos con una fuerte implantación, fuerte capacidad de movilización y de lucha, y por necesidades diferentes a la recuperación del patrimonio, que eran en algunos casos por problemas estructurales, por asiento de la edificación, por falta de superficie, por escasa superficie de vivienda, por falta de accesibilidad de ascensores y por degradación de espacios públicos. La Lipa es el primero de estas áreas en las que se interviene. Disculpar la calidad de algunas de las diapositivas, que a veces siempre nos pilla el toro y no son del diseño y de la capacidad adecuada, pero bueno, espero que sirvan para ilustrar el tema. En la Lipa se empieza a actuar en el Lipa Sur, que es la zona que veis abajo a la izquierda con las cubiertas en blanco. Hay un plan especial que se realiza, que redacta Ricardo Aroca, en el cual se propone el aumento de edificabilidad en un 20%, tanto para el aumento de las viviendas como para la implantación de ascensores. Se hace un estudio geotécnico también para determinar los asientos de las zonas que tenían problemas de arcillas o de fallos en el terreno y que producían los asientos diferenciales en algunos edificios, aunque no eran en la mayoría de ellos. Y se pone en marcha la gestión de las ayudas. En la Lipa Sur, digamos, que son proyectos además que luego también ejecuta Ricardo Aroca, la rehabilitación energética pues, está ahí, está incorporada a la rehabilitación. No es la causa o es el objetivo. Y digo rehabilitación energética, repito, porque creo que estamos de acuerdo en que quizá la rehabilitación energética es la que va a haber que proponer en los barrios y en la ciudad de Madrid a partir de estos momentos. La rehabilitación energética se incorpora al proyecto. En estos casos en los que hay que levantar cubiertas, pues se aísla la cubierta, se aíslan también con un sistema SAT el exterior de los edificios y luego se reviste con monocapa. Y estos son algunos ejemplos de intervención en los que se ve la superficie que se avanza sobre la fachada, en esos 20% más de superficie que permite el plan especial, y la implantación de ascensores en algunos casos. No todos los edificios o comunidades implantan ascensores. Hay algunas tipologías de torres, como esta de la izquierda, en las cuales también se aísla toda la fachada, y otras como la derecha, que también simplemente lo que les afecta es un revestimiento exterior y la restauración, por supuesto, del resto de elementos comunes. Aquí también en el IPA era complicado el proceso de reparto de las ayudas y de cargas de las obras, porque algunas viviendas, como esa terraza que no está cerrada, algunos vecinos no querían aumentar su superficie de vivienda, luego había que hacer un reparto pues justo de las cargas de la obra, en este caso excluyendo a ese vecino de lo que suponía ese incremento de superficie. Y la complejidad que en cualquier proceso de rehabilitación afecta cuando se intervienen comunidades propietarios con 20 vecinos cada uno con sus necesidades, urgencias y características, y aparte ya de las empresas constructoras y de propios técnicos. Aquí también se intervienen los espacios urbanos. Aquí interviene no la MV, sino el Ayuntamiento de Madrid. Ahora pasamos a otra área, que es San Cristóbal de los Ángeles. Estas 3 áreas, las 2 áreas sobre todo primeras, pertenecen a esa promoción de actuación en viviendas para clases populares de los poblados dirigidos, ¿no? Es en la segunda fase, son construcciones en las cuales pues tienen cierto interés, sobre todo los espacios públicos, por el espacio interbloques, que tiene calidad ambiental, aunque están un poco degradados. Las construcciones, en cambio, son modestas. Y parecen problemas. Por ejemplo, en San Cristóbal de los Ángeles hay una fuerte carga de problemas por las facilidades expansivas, ¿no? de fallos en la estructura y de asientos diferenciales con necesidad de demoler edificaciones y practicar la reestructuración.
San Cristóbal de los Ángeles tiene esos problemas, los espacios públicos son muy deteriorados, hay conflictividad social, hay problemáticas para la rehabilitación y para la reestructuración que consiste en la demolición y nueva construcción del edificio, por la dificultad de llegar a unanimidad, por la proporción de viviendas con hipotecas, por número elevado de residentes de población inmigrante, con la problemática que conlleva, y con también la población autóctona superior a 65 años. El proceso ha sido muy complejo, muy duro, sigue todavía en marcha. El área está cerrada, pero bueno, todavía colean muchas cosas. Y realmente, pese a la entidad de las ayudas aquí llegaban a 24.000 euros por vivienda, la aportación era de las 3 administraciones, pues realmente la solución de los edificios que se venían abajo, que se demolían con el problema de realojar a los vecinos, con el problema de acometer o poder luego acogerse a financiar las obras de la nueva edificación, pues ha dado lugar a que algunas edificaciones estén todavía con problemas sin resolver y con asuntos pendientes. Pese a ello, se ha relojado a 400 familias, se han adquirido 120 viviendas por la empresa municipal de la vivienda y se han subvencionado 1.500 viviendas. A todo este proceso se ha unido pues, la creación de una mesa de rehabilitación y un plan de desarrollo comunitario en el que han participado todas las fuerzas de la zona de organismos que tenían algo que decir y bueno, yo creo que quizá incluiré la reflexión al final de la presentación, y es que tenemos que tener muy claro cuál es el objetivo y cuáles son los instrumentos que tenemos para conseguirlo, para evitar luego situaciones en las que la solución sea más difícil de implementar, ¿no? Estos son algunos ejemplos de la tipología y de la situación del barrio. Se ven ahí los tendidos aéreos, por ejemplo, algunos huecos apuntalados y cegados, y algunos ejemplos de la actuación del antes y después de algunos edificios. Ese es el antes y este es el después de varios ejemplos. Todos tienen su sistema de aislamiento al exterior, repito, que también se incorpora aquí en estas operaciones, o en algunos casos se incorporan el ascensor, otros no. Este es evidente que, que se demuele la edificación y se hace una nueva construcción. Y pasamos a la ciudad de Los Ángeles, que es el último área de las periféricas que se pone en marcha. Es un área que yo creo que también tiene una asociación de vecinos muy fuerte, ASBEICO, que moviliza a todos los vecinos y a los habitantes para conseguir lo que haga falta. Yo creo que se trabaja un poco por mímesis con San Cristóbal, que está al otro lado de la carretera de Andalucía. No tiene esos problemas estructurales como San Cristóbal ni de superficie. Tiene problemas a lo mejor de accesibilidad, algunos asientos diferenciales en alguna zona, pero digamos que no es un área pues, que esté muy degradada, y la respuesta que ha habido a la gestión del programa ha sido muy interesante. Las ayudas son muy altas aquí, es un 75% del presupuesto repercutible a cada vivienda, con una cuantía máxima de 21.000 euros para todos los ocupantes, es decir, no hay discriminación por ingresos como si había en las áreas del centro histórico. Aquí la tipología es más variada, junto a zonas pues, también de los 60 y 70 hay construcciones más actuales y más modernas. Esto es un poco reflejo de ciertos espacios del ámbito. Aquí ya se actúa también quizá con más rigor en el análisis previo del área, con un estudio de tipologías para redactar luego posteriormente, aparte de tenerlo referenciado, un plan especial para implementación de ascensores. Aquí no hay una demanda de aumento de superficie. El plan especial lo único que permite o que impone o que recoge es la situación del plano de ubicación de los ascensores del área de movimiento al exterior. Estos son algunos ejemplos de esas tipologías con esa ocupación en planta. Y aquí pasamos también a ver algunos ejemplos de intervención del antes y después de algunas actuaciones. Aquí también, como punto a favor, está el Arcovi como empresa gestora del Arcovi con ASBEICO, con la Asociación de Vecinos. Hace un poco aglutinante toda la gestión de las comunidades de propietarios, tanto en cuanto al proyecto, a la evaluación del proyecto, como a la gestión del expediente, lo que le favorece a la empresa municipal de vivienda para la gestión de las ayudas. Y en ese caso también esto ha favorecido pues, que, primero, también la calidad de la intervención, que en muchos casos es notable, y cierta unidad en cuanto al tratamiento de esos edificios, y favorecer un poco la complejidad de la gestión, ¿no?
Estos son algunos ejemplos también. Aquí también pues, se aísla al exterior, se aísla la cubierta, también las medidas de sostenibilidad van implícitas con la actuación en el proyecto. Y recogemos también antes y después en algunas de las actuaciones. Los ascensores se han colocado en la mayor parte hasta ahora de los edificios que se han acogido a las ayudas, un 30% de los edificios se han acogido a las ayudas, un 98% de los edificios pidieron informe técnico para ver qué tenían que realizar para acogerse a las ayudas y, bueno, estos son algunos de los ejemplos que se realizan en el área. Aquí también se hace la urbanización, eliminando barreras arquitectónicas, implantando pues, carril bici. Y, bueno, yo creo que la actuación en Ciudad de Los Ángeles, que es el único área de rehabilitación que estará abierta el año que viene seguramente, pues es interesante, ¿no? Y la potencialidad de llegar a un buen número de edificios y la rehabilitación integral del área me parece que es oportuna. Aquí también estamos haciendo otra cosa que es la revisión del procedimiento en colaboración con la Fundación de la Casa que Ahorra y CENER, pues estamos analizando si la actuación de medidas de aislamiento es efectiva. Aquí, por ejemplo, se aprecia que en los recercados de huecos pues hay problemas de mal aislamiento o en esa tubería también que sigue sin aislarse lo mismo, o también vemos aquí la diferencia entre una fachada rehabilitada y otra sin rehabilitar, pues que estamos ganando 2,7 grados. De alguna manera, pues bueno, cierta bondad en la intervención se recoge. Este es un estado actual de las áreas vigentes. En este año se están cerrando la mayoría de las áreas, salvo Ciudad de Los Ángeles, que el año que viene sigue. Eran 9 áreas, arriba Tetuán, abajo San Cristóbal, Ciudad de Los Ángeles y las 6 del centro histórico. Voy deprisa para acabar. Voy a hacer una pequeña referencia a 2 programas de ayudas que creo también que se pueden vincular al tema de la rehabilitación en su totalidad. Llevamos también el programa de ayudas a la ITE y a la sostenibilidad. El programa de ayudas a la ITE tiene un potencial enorme. Se han tramitado de 2002 a 2011 como 30 millones de subvención y para un presupuesto de 348 millones. ¿Vale? Un número de viviendas, 68.000 viviendas. En este año se pretende llegar el total a 80.000 viviendas. Es un gran potencial. Por un lado, tiene la parte positiva de que bueno, hay un cierto control, y digo entre comillas, de la conservación de los edificios, control entre comillas porque hay orden de ejecuciones, se hacen unas labores que a veces nadie sigue, digo, de la Administración. O, en nuestro caso, cuando tiene ayuda, sí hacemos el control que podemos. Pero bueno, que se salva un poco el estado del edificio con un certificado de unidad final y la intervención se queda casi siempre en un lavado de cara. Recoge 4 apartados. Este último upgrade incorpora la accesibilidad. Hemos conseguido meter que se realice una ficha de tramitancia térmica de comportamiento térmico del edificio que no tiene efectos en el acta de la ITE, salvo a efectos estadísticos, bueno, con la idea de implementar en los vecinos un poco y en los ciudadanos pues el tema de la rehabilitación energética, pero una rehabilitación que se hace es una oportunidad perdida. Una intervención de un edificio en una comunidad prioritaria es una oportunidad absolutamente perdida. Si hay que hacer una intervención de mayor intensidad en esos edificios que ya han intervenido, es muy difícil ponerlo en marcha nuevamente, ¿no? Entonces, dejar pasar la oportunidad de la ITE sin hacer las intervenciones de más calado me parece que es un tema que habría que estudiar y considerar. Y luego tenemos un programa específico de sostenibilidad. Aquí está Margarita Luzán, que con su equipo redactó una ficha de tramitación térmica del edificio, que lo pusimos en marcha también con la idea de implementar este concepto en la ciudad, ¿no? Y en la rehabilitación de los edificios. Este programa ha tenido 28 solicitudes anuales exclusivamente de ayudas. De los 9 millones que había de presupuesto se van a gastar 3 millones en estos 3 años. Todos los edificios que llegan a la medida de sostenibilidad, que lo que proponemos son primero medidas pasivas y luego, si no cumplen un mínimo de condiciones, y luego las activas, llegan porque tienen una ITE desfavorable o tienen una fachada en mal estado, es decir, intervienen porque están obligados a intervenir en la fachada, en la cubierta. Y bueno, esto sirve para decir también pues, que el tema de la sostenibilidad tampoco no está en el imaginario de la gente, ¿no? Y que todos estos programas que ha habido de intervención, la sostenibilidad ha venido incorporada, no ha sido el motor prevalente de la intervención. Por último, 3 reflexiones. A partir de esta experiencia, de estos casos que tenemos, creo que es importante para intervenir en barrios, en las áreas que se intervengan o que se propongan, primero, hacer un estudio previo de entidad. Segundo, fijar muy bien el objetivo de la intervención, que ese objetivo y ese estudio previo se recojan en el proyecto, que en el objetivo se involucre a los ciudadanos es fundamental, y a los ciudadanos a lo mejor, y pienso en la rehabilitación energética, la única manera de involucrarles puede ser desde la reflexión, si es que con una política educativa o de difusión de las ayudas o de las bonanzas o de beneficio de la sostenibilidad,
pueden llegar a ella a partir de la imposición, y en ese caso a lo mejor es pertinente que la Administración imponga el deber de acometer acciones de rehabilitación energética en los casos en que haya mucha desviación en cuanto al estado más o menos ideal del tema, o a partir de la atracción del programa o del área, que sería un poco con el incentivo de ayudas y con esa política también de difusión. Por último, es importante también que haya un buen proyecto que lo defina y quería comentar también disponer de los instrumentos jurídicos, urbanísticos y legales apropiados para llegar a alcanzar el buen fin de la actuación. Y por último, de los últimos ya, pues hacer una evaluación siempre rigurosa y exigente de las actuaciones, es decir, tanto el estudio previo como la evaluación posterior. Esta evaluación posterior, esta reflexión sobre la intervención en las áreas debería estar recogida en el mismo proyecto, la necesidad de contemplarla, porque solo con ello podríamos contribuir a la mejora o alcanzar los objetivos de la rehabilitación que se proponga. Y nada más, disculpar la rapidez de su avispa. No es una... Y queda a vuestra disposición para lo que sea. Gracias.